Estimada comunidad, sean bienvenidas a una nueva cápsula informativa. Mi nombre es Jonathan Betancourt, formo parte del equipo docente de la RAD y en esta instancia vamos a estar conociendo y aprendiendo un poco más sobre lo que es el aprendizaje servicio. Ahí pueden ver varias siglas, por ejemplo, se puede representar como ABS, aprendizaje basado en servicio, APS, aprendizaje servicio, o A más S, que son todos apuntan a la misma estrategia. Antes que todo, resulta sumamente importante poder definir qué es el aprendizaje servicio, ¿ya? El ABS, APS o A más S, que es un aprendizaje basado en proyectos con un enfoque en el servicio, ¿ya? Por lo tanto, la manera de diseñar no dista mucho del ABP, ¿ya? De hecho, el ABS utiliza la investigación principalmente como herramienta para su trabajo, ¿ya? Son estrategias de trabajo que complementan nuestro proyecto, es decir, podemos nosotros generar un proyecto de aula, pero enfocándonos netamente en lo que es el servicio, ¿ya? Lo relevante, yo creo, de esta estrategia, de este enfoque, es que invita a los estudiantes a salir del aula, ¿ya? Y tener una mirada científica sobre nuestra realidad, o sea, lo que nos rodea, nuestra comunidad, ¿ya? También anima, ¿cierto?, a los estudiantes a que cuestionen cómo se puede servir a la comunidad, ¿no? Y esto está muy asociado, ¿cierto?, a la parte actitudinal de la enseñanza, ¿ya? Y cómo ellos igual pueden ser un aporte para la sociedad en la cual se desenvuelven. Antes de ver cómo podemos diseñar nuestro ABS, es importante que tengamos algunas consideraciones previas, ¿ya? Tenemos aquí unos 4 pasos que podemos, ¿cierto?, considerar y que son relevantes de tener en cuenta. Primero, tenemos que determinar un área de interés, ¿ya? Y eso está asociado, ¿cierto?, con la disciplina o la asignatura en la cual yo trabajo, ¿ya? Por lo tanto, esta área de interés determinada puede ser, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje del currículum. Entonces ahí ya estamos asociando, ¿cierto?, lo que es nuestro proyecto basado en servicio al contenido que en realidad debemos enseñar en el aula, ¿ya? En segunda instancia, hay que formular una pregunta, ¿ya? De hecho, esto es algo como bien genérico del aprendizaje basado en proyectos, que tiene que ver con problematizar lo que es el aprendizaje y los fenómenos, muchas veces que pueden ser sociales o científicos, ¿ya? Acá les coloco un ejemplo, ¿cierto? Una pregunta, dice: ¿cómo la mejora de un área verde, como una plaza, ¿cierto?, puede aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de una comuna determinada? Entonces ella tiene una pregunta que problematiza, ¿ya? ¿Qué relación a lo mejor tiene un área verde con la calidad de vida, ¿ya? Ahí había que preguntarse qué es en realidad calidad de vida, cuáles son los índices que a lo mejor definen la calidad de vida, etcétera. Entonces se fijan que una pregunta amplia y problematizadora a la vez, por lo tanto eso da para en realidad hacerse otras preguntas y también buscar respuestas. Número 3, debemos definir los datos que se necesitan para responder a esa pregunta, ¿ya? Y los datos pueden ser de diversa índole, ¿ya? Trabajar con diferentes fuentes como estudios de observatorios, artículos científicos, noticias, o nosotros mismos podemos levantar un trabajo de campo, por ejemplo realizando un instrumento o una encuesta donde les preguntemos, ¿cierto?, asociando el mismo tema, a los vecinos que están en torno a una determinada plaza, a lo mejor cómo determina, ¿cierto?, la vida cotidiana al tener una plaza o un espacio verde determinado, un área verde determinada cerca de donde ellos viven, ¿ya? Y por último, hay que preparar una investigación, porque a veces no es tan solamente llegar y ejecutar un servicio o encontrar una necesidad y cubrirla, sino que tiene que estar sustentada en el rigor de determinada ciencia o disciplina o asignatura que estemos impartiendo, ¿ya? En este caso, hay que determinar algunas cuestiones que son metodológicas, por ejemplo, cómo hacer la recogida y análisis de datos, ¿ya?, para responder a las preguntas que nos vayamos formulando, tanto a la pregunta general, ¿cierto?, que es la primera que vimos, como a diferentes preguntas que se vayan surgiendo en el desarrollo de este proyecto. Entonces ahí, entre paréntesis, ¿cierto?, podemos hacer un instrumento propio, podemos buscar fuentes que sean externas, podemos tener un análisis cualitativo, cuantitativo o de carácter mixto. Ya todo eso lo vamos a tener que determinar en el diseño, o sea, más bien los estudiantes lo van a tener que determinar en el diseño de su propio proyecto.
para ser bien concretos, diseñamos esta tabla que busca más que todo simplificar cómo podemos diseñar un ABS, ¿ya? Y tiene diferentes apartados que también están asociados a lo que ha entregado el Ministerio de Educación de Chile en relación a la creación de los aprendizajes basados en proyectos. Primero tenemos que tener mucha claridad en torno a qué vamos a desarrollar a los estudiantes, comprendiendo, ¿cierto?, que nuestro currículum se basa en conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Entonces, en conocimiento podríamos, ¿cierto?, asociar acá el OA. En este caso yo utilicé un ejemplo, ¿cierto?, de historia, geografía y ciencias sociales, ¿ya? De ahí, como dice, de un quinto año, y es el OA 18, donde específicamente decía que hay que diseñar y participar de un proyecto que solucione un problema a la comunidad escolar, ¿ya? Y nosotros podemos ampliar esto y no tan solamente en la comunidad dentro de la escuela, sino que irnos y ampliarnos un poco más y mirar hacia afuera, ¿ya? Por un poco externalizar el aula, ¿ya? Habilidades que son propias, ¿cierto?, de la disciplina que vamos a estudiar. Entonces, dependiendo su asignatura, en mi caso trabajo el pensamiento crítico, la comunicación, que en realidad es bien transversal, y el análisis de trabajo con fuentes de información, ¿ya? Y lo último, que son las actitudes, que muchas veces a lo mejor dentro del aula son un poco relegadas. En el aprendizaje basado en servicios se demarcan como un eje esencial y principal, ¿ya? Porque al estar, ¿cierto?, como dice su nombre, sirviendo en cierto aspecto a mi comunidad educativa, a la comunidad más externa, lógicamente yo voy desarrollando una serie de actitudes que son esenciales para mi desarrollo. Por ejemplo, ya cuando levantamos un proyecto, obviamente tenemos que realizar un trabajo en equipo y aprendemos conjuntamente junto a los compañeros, ¿cierto? También hay que mostrar una valoración por la vida en sociedad, o sea, comprender que estamos inmersos en una sociedad y que nosotros igual podemos ser independientes de nuestra edad y nuestra etapa de desarrollo, podemos ser un aporte para ella, ¿ya? Hay que establecer lazos de pertenencia a nuestro propio entorno social y natural, ¿ya? Porque a lo mejor esto lo estamos planteando en este ejemplo, dentro de la ciudad, pero otro ejemplo, como en ciencias sociales, podría ser un trabajo afuera, en el campo, en un bosque, ¿ya? Como pueden ser trabajos de limpieza, algunos que viven en la costa puede ser también un servicio social asociado a la playa, etcétera, ¿ya? Y tiene que ser una participación de carácter solidario y responsable en las actividades, o sea, que sea algo que no sea interesado, ¿ya? Que sea un servir por ver mejoras en mi comunidad. Bien, continuando con el diseño de nuestro ABS, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar y detectar una necesidad. O sea, los estudiantes ahí tienen que pensar, ¿cierto?, observar su entorno, ya sea próximo o más lejano, es decir, o encontrar cuál es la necesidad que ellos pudieran cubrir, ¿ya? Esto lo pueden encontrar ellos mismos, o a través de, a lo mejor, de una encuesta, por ejemplo, vecinal. Ellos podrían detectar necesidades de las propias personas, ¿ya? Si continuamos con el ejemplo, en realidad, que venimos trabajando desde el inicio, en este caso la necesidad sería que hay una plaza próxima, ¿cierto?, que se encuentra en mal estado. Entonces hay bancas que están deterioradas, hay juegos de niños que les falta pintura, falta renovar a lo mejor plantas y árboles que ya están viejos o por descuido ya no existen, ¿ya? Entonces ya tenemos determinada cuál es nuestra necesidad, ¿ya? Luego tenemos la pregunta problema, ya se vuelve a repetir la que utilicé un ejemplo más arriba, como la mejora de un área verde, como una plaza, ¿cierto?, puede aumentar la calidad de vida en los ciudadanos de una comuna determinada. Luego buscamos las fuentes que sean necesarias para nuestro trabajo, ¿ya? Estudian, por ejemplo, que se asocian al área verde con la calidad de vida, encuestas que se puedan aplicar a vecinos preguntando la importancia de una plaza en sus vidas cotidianas, porque ellos consideran que es importante, ¿cierto?, qué aportes para su vida, etc. Y tenemos una acción que es final, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya detectamos, ¿cierto?, la necesidad, nos problematizamos, buscamos fuentes de información, pero ahora tenemos que pasar a la acción, ¿ya? Y para ello, obviamente, en este caso, ¿cierto?, en base a la necesidad que detectamos, deberíamos mejorar esta plaza, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar la plaza? Vamos a pintar, por ejemplo, los juegos que existen, vamos a arreglar las bancas, vamos a plantar algunos árboles y algunas plantitas o arbustos que consideramos pertinentes.
siguiendo con nuestro diseño, va a ser necesario que tengamos claridad de los recursos que vamos a utilizar para mejorar, en este caso, la plaza que habíamos detectado como necesidad. Entonces, ahí los estudiantes van a tener que ir observando, ¿cierto?, lo que necesitan, en este caso pinturas, brochas, maderas, tornillos, etcétera. ¿Ya? Ahora, toda acción debe ser planificada y esto debemos transparentárselo a los estudiantes, ¿cierto? Que aprendan de que las cosas van a funcionar mejor si hay una planificación de por medio. En este caso hay un ejemplo de planificación como súper sencillo, ¿ya? Donde ellos primero tienen que evaluar el estado de la plaza una vez que la encontraron, ¿cierto?, como una necesidad, y calcular los materiales que van a ser necesarios para su mejora. Van a tener que realizar un presupuesto de estos materiales para comprarlo y obviamente esto que conlleva una serie de recursos que ellos van a tener que ver cómo los consiguen. Van a tener que organizar la jornada de trabajo, en qué espacio y momentos van a estar trabajando en esta plaza para mejorarla. Y por último ya tiene que ver con la inauguración de la plaza, ¿ya? En esta inauguración podría ser para abrir este proyecto a la comunidad, invitar a los mismos vecinos, alguna autoridad de la escuela y alguna autoridad comunal, como podría ser un consejero, por ejemplo. Por último, existe el proceso de evidencia y difusión, que es algo que se utiliza mucho en lo que son los aprendizajes basados en proyectos, o sea, demostrar a la comunidad educativa cuáles fueron los aprendizajes y cuáles fueron los resultados de este proyecto. En este caso sería pertinente, por ejemplo, trabajar con fotografía donde se tomara evidencia de cómo estaba la plaza antes, cómo resultó el proceso de mejora y cómo quedó finalmente, ¿ya? Estas fotografías podrían ser colocadas de manera física, por ejemplo, en un mural de la escuela, o de manera virtual en alguna página web que tenga el mismo colegio o liceo, ¿ya? En los últimos años ha evolucionado bastante el concepto de evaluación en nuestro país, ¿ya? La evaluación de la ABS es muy similar a la evaluación de la ABP. Aquí coloqué algunos tips para que no se nos olviden. Primero, la evaluación tiene que ser formativa a lo largo del trabajo, o sea, no pensemos que colocar nota por cada clase, por cada avance es una buena práctica o una manera de presionar. Yo creo que lo mejor es estar constantemente retroalimentando al estudiante a lo largo del proceso, apoyándolo, aconsejándolo, al equipo en general, ¿ya? Y ir viendo cómo ellos van aplicando igual estos consejos, ¿ya? Nosotros normalmente comentamos que una buena práctica sería utilizar una rúbrica, ¿ya? En este caso le colocamos apellido a esta rúbrica como ruta de aprendizaje. Tenemos de hecho una cápsula que también comenta y explica cómo es este tipo de rúbrica. No se enseña en ella cómo hacer una rúbrica, porque los profesores sabemos cómo construir una, pero el enfoque muchas veces que le damos no es tan acertado. Entonces, si nosotros generamos esta rúbrica, que puede ser construida por el profesor y luego mostrada a los estudiantes en la etapa inicial, o puede inclusive, si vamos más allá, construir la rúbrica junto a los estudiantes, ¿ya? Lógicamente ellos van a tener más claridad cómo van a ser evaluados y cuáles son los pasos que deben seguir. Por último, aconsejo que se enfoque en lo actitudinal, ¿ya? Porque es justamente un proyecto que al basarse en el servicio a lo que apunta es el desarrollo principal de actitudes, ¿ya? Actitudes como la solidaridad, ¿ya? Actitudes como la inversión que tengo como persona en medio de la sociedad, esa concepción, ¿cierto?, de ciudadano activo, de ciudadano participativo. Hay un tema valórico, ético y moral, inclusive en estas clases de proyectos. Entonces eso debemos potenciarlo, ¿ya? Y lógicamente lo principal, al final nosotros tenemos que calificar, pero creo que el foco lo tenemos que poner en la mejora, ¿ya? No, por eso que le comento que no es bueno calificar el proceso, sino que calificar en realidad si hay un crecimiento por parte del equipo, por parte del estudiante a lo largo de este trabajo, ¿ya? Porque si comenzamos, ¿cierto?, y nuestro proyecto dura 2 meses, por colocar un ejemplo, y partimos cometiendo ciertos errores y terminamos cometiendo los mismos errores, ahí no hay un avance, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los números serían negativos en ese aspecto. Pero si en cambio nosotros vemos que los estudiantes, ¿cierto?, parten con ciertos errores o equivocaciones, pero a lo largo de su proyecto van mejorándolos poco a poco, ¿cierto? Y al final entregan algo que dista bastante del inicio, lógicamente eso debería
desembocar en una buena calificación, ¿ya? Porque hay un cambio de A a la B, ¿ya? Existe un proceso de mejora que es lo interesante. Bueno, estimadísima comunidad, esperamos que este video sea de utilidad para ustedes, ¿ya? Les deseamos un excelente día a todo el equipo de la RAD. Nos vemos en una próxima cápsula.